Muy buenos días con todos. Les saluda Vinicio Alvarado. Esta es una forma un poco diferente, como hemos estado acostumbrados a realizar las ponencias en los diferentes congresos y simposios, debido justamente a las condiciones de falta de electricidad en nuestro país. La falta de conexión a Internet nos ha imposibilitado tener un contacto directo con cada uno de los participantes. El día de hoy vamos a tener una charla sobre algunas experiencias que hemos tenido en el monitoreo de gases de efecto invernadero, sobre todo en un caso muy particular donde hemos utilizado drones para hacer aproximaciones con respecto a las estimaciones de metano que se producen en la ganadería. Esto fundamentado en la metodología del IPCC para inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Bien. La ponencia entonces la hemos titulado como Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero en ganadería con drones. La ganadería es una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente metano. La estimación precisa de estas emisiones es crucial para comprender su impacto ambiental y desarrollar estrategias de mitigación. Mi correo electrónico es vinicio.alvarado@unl.edu.es, donde ustedes pueden hacerme llegar cualquier inquietud. Asimismo, a través de la plataforma EVA se va a coordinar para que cualquier pregunta que tengan por parte de los participantes sea em, respondida por cada uno de los ponentes. Dentro de los objetivos que tiene esta ponencia es generar una demostración de que podemos innovar justamente este tipo de inventarios a través de la utilización de drones, dado que el conteo de las cabezas de ganado en zonas ganaderas que son ya un poco extensivas, en áreas propiamente ganaderas. Creo que es un inconveniente con respecto al tiempo y recursos, así que los drones facilitan muchísimo este tipo de recolección de información. También queremos añadir un poco de propuestas con respecto a la metodología que hemos utilizado y cómo hemos utilizado los drones para generar esta cobertura en amplias zonas de terreno y a través de algunos procesos de imágenes poder realizar un conteo preciso. Y también al final vamos a hacer un análisis de las emisiones, es decir, cuánto hemos encontrado con respecto a las emisiones de metano en estas zonas ganaderas. Bien, como introducción quisiera hablarles un poquito sobre la importancia de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy en día justamente estamos viviendo estas consecuencias de la acumulación de gases de efecto invernadero. Hemos sobrepasado ya los 420 partes por millón de lo que es CO2 en la atmósfera. Esto lo hemos podido ir monitoreando, ¿no es cierto?, en este laboratorio que se denomina Mauna Loa y que nos proporciona información sobre el comportamiento de CO2 y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y esto justamente ha generado estos cambios en el clima. Loja actualmente está experimentando algunos cambios en los patrones de lluvias, en los patrones de de temperatura que antes no eran muy comunes. Entonces, justamente, pues una de las actividades que más impacto ha generado en el cambio climático y en el aporte de gases de efecto invernadero es el cambio de uso de suelo y específicamente se da esto porque ahí se ha implementado la ganadería. Ustedes conocen que la mayor parte de la Amazonía en Brasil ha ido desapareciendo paulatinamente. Hay este efecto de desaparición de las zonas de bosque, como le denominan así como el espinazo o la columna de pescado, ¿no? Se van abriendo las carreteras, se van generando estos grandes potreros, de tal manera de que la dependencia, obviamente, de la carne y la dependencia de la ganadería para la subsistencia humana
eh, sumado a la ambición que también tiene el hombre, ha propiciado para que las condiciones de cambio de uso de suelo y el incremento de la ganadería se den, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a algunos datos, tenemos que la ganadería contribuye significativamente a las emisiones de metano y óxido nitroso, ¿no? Gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y sobre todo, miren, el metano tiene un potencial de calentamiento global de 25, lo que significa, por ejemplo, que una tonelada de metano equivale a 25 toneladas de dióxido de carbono en términos de efecto invernadero. Algunas estadísticas relacionadas, por ejemplo, con el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, está directamente relacionado con la ganadería. En este reporte que hace la FAO, es esta publicación del 2006, Livestock's Long Shadow, que traducido sería la larga sombra de la ganadería. eh, Propicia justamente algunos datos importantes relacionados, por ejemplo, a las emisiones de gases de efecto invernadero. El ganado vacuno el ganado vacuno, como ustedes pueden observar en este pastel, ¿no? En la zona naranja se puede observar, ahí tenemos que contribuye aproximadamente al 62% de la contribución de emisiones, esto por tipo de ganado, y se reparte en menor cantidad lo que vendría a ser ganado como búfalos, pequeños rumiantes, las aves de corral y también una importante porcentaje están los cerdos, ¿no? Y con respecto a las emisiones por producto de ganadería, tenemos la producción de carne, específicamente es quien produce más emisiones de efecto invernadero que la producción de leche y también una importante cantidad la producción de huevos, ¿no? Y con respecto a los tipos de gases de efecto invernadero, principalmente la mayor producción que se da es el óxido nitroso, ¿no? Sobrepasando el 60% del porcentaje de emisiones frente al metano, que es aproximadamente del 37% de las emisiones. Como ustedes conocen, el óxido nitroso, acá tenemos a la izquierda, ¿no es cierto?, el proceso de cómo de manera natural, ¿no?, en el ciclo del nitrógeno se genera la producción de óxido nitroso. En este sentido, tenemos todos los aportes que usualmente hay en la naturaleza por la descomposición de hojarasca, la materia orgánica. Esto pasa ah, en un proceso de amonización, ¿no? En este caso, el amonio se oxida y posteriormente se transforma en nitritos, se oxida nuevamente a nitratos y posteriormente en el proceso de desnitrificación se libera nitrógeno elemental y también óxido nitroso. Debido a los aportes que tenemos externos por el hombre de fertilizantes, el aporte también de las purines de los animales, ¿no? Este ciclo se viene a incrementar. Entonces, la producción de óxido nitroso se viene justamente a ver afectado directamente por esos aportes externos de nitrógeno que se da principalmente en la agricultura y sobre todo en la ganadería. Por otra parte, también tenemos dentro del ciclo del metano mucho de lo que conocemos del metano está alojado en el permafrost y que últimamente también por el calentamiento global se ha venido liberando. Muchos de las zonas arroceras y zonas anegadas, pantanosas, también aportan una gran cantidad de metano. Y en la ganadería, el metano se produce directamente pues, en el sistema digestivo de los rumiantes, ¿no? Entonces, mucho del metano se libera más allá de que en las excretas, ¿no? A través de las flatulencias y a través de algunos eructos que producen los animales. Y aquí está justamente una pequeña representación de cómo se va formando el gas metano dentro del estómago de los animales, especialmente de los rumiantes. Tenemos algunas etapas donde
pues obviamente la especie de ganado consume los pastos, dependiendo de la naturaleza de los pastos, también habrá una mayor o menor producción de metano. Entonces, esto pasa por una etapa de fermentación que ocurre en el primer estómago o en el primer compartimiento del estómago del ganado. Y ahí es donde las bacterias y otros microorganismos descomponen esta fibra vegetal, produciendo hidrógeno y dióxido de carbono, que es utilizado específicamente por algunas bacterias metanogénicas, como por ejemplo, tenemos aquí en esta gráfica la Methanobrevibacter smithii, ¿no? Que es una de tantas bacterias que producen metano, ¿no? Y que utilizan justamente el hidrógeno y el dióxido de carbono para producir metano como su producto. Y finalmente, la etapa de liberación del metano se produce por los eructos, por las flatulencias y quizás obviamente en menor cantidad a través de las excretas. Algunos factores que incrementan y afectan la producción de metano está la dieta. Por ejemplo, muchos eh, eh, piensos que les llaman así también a los alimentos que les dan a estos animales pueden contener alto contenido de fibras. Esto produce mayor cantidad de metano. Igual cuando está mucho más seca, tiende también a generar mayor cantidad de este gas de efecto invernadero. También va a depender mucho del tipo de ganado, ya sea si es ganado dedicado a la carne o de leche, producen diferentes niveles de metano y también obviamente pues hay que considerar que las razas también influyen muchísimo en la cantidad y producción. El clima también obviamente es un factor fundamental. Y bien, con respecto ya al uso de los drones, vamos a ver justamente que uno de los principales beneficios que tenemos dentro de la metodología para cuantificar gases de efecto invernadero es de que gracias a los drones, perdón, podemos monitorear amplias zonas de terreno. En este caso, obviamente, es una foto un poco más cercana para poder quizás identificar y cuantificar de manera un poco más precisa, ¿no? Podemos llegar a áreas un poco más lejanas utilizando imágenes de drones. Y esto nos ha llevado, pues obviamente, a poder abarcar una amplia zona de terreno. En este caso, el área que ustedes ven delimitado aquí es una área dedicada prácticamente a la ganadería en la ciudad de Loja. Es la zona de Salapa, al norte de la ciudad de Loja, en la periferia urbana. Ahí es donde ustedes pueden ver el espacio verde. Prácticamente es un cambio de uso de suelo importante en esta zona que está dedicado estrictamente a lo que es la ganadería, ¿no? Hay pocas zonas de cultivo. Aquí se produce gran cantidad de leche, de queso, que nutre y asegura la alimentación de la ciudad, en la ciudad de Loja. De tal manera de que obviamente tenemos que analizar también desde el punto de seguridad alimentaria la importancia que tiene la ganadería para la economía y para obviamente la seguridad alimentaria de la ciudad de Loja. Dentro de lo que es la metodología del IPCC, tenemos las directrices del 2006 para inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. En esta metodología nosotros nos hemos enfocado en el volumen 4, que se refiere a agricultura, silvicultura y otros usos de tierra. Aquí se muestran algunas fórmulas y también maneras de poder estimar en base a el tipo de ganado y al número de animales presentes en una área específica. Con respecto a los niveles que están disponibles en este tipo de metodología, el nivel básico, que es el nivel uno, nos permite hacer una estimación rápida con los datos de población promedio de los animales y con los factores de emisión dados poder hacer una estimación directa. El nivel 2 ya es un poco un nivel más detallado que nos permite hacer, por ejemplo, algunos análisis más específicos relacionados, por ejemplo, con la dieta del ganado, la gestión del estiércol, producción de leche, entre otros
aspectos que se detallan en esta guía. Nosotros en este estudio utilizamos el nivel uno relacionado justamente a esta metodología del IPCC, que es una evaluación bastante rápida para poder conocer y estimar los gases de efecto invernadero y específicamente por fermentación entérica, que es la que nos interesa. La fermentación entérica que acabé de explicar es la que se produce justamente en el estómago de los rumiantes. Y lo que es gestión de estiércol, eso también es parte de otro estudio, es a través de cómo se maneja lo que es las excretas de los diferentes tipos de, de ganado. Bien, para el uso de drones, nosotros hemos hecho en primer lugar una planificación de vuelo para cubrir el área de estudio. Entonces, hemos también visto la necesidad de conocer específicamente sobre las condiciones meteorológicas, el acceso justamente a través de las vías y también, obviamente, em, las diferentes características que tiene los drones. En este caso, pues el dron utilizado es un dron pequeño, ¿no? También hemos tenido el, el aporte también del Centro de Investigaciones Territoriales, que también nos ha contribuido con un dron que tiene mayor alcance con respecto a altitud. ¿Cómo hemos hecho la adquisición de imágenes? A través justamente de la cámara, ¿no? Del sensor de estos drones que nos ha ayudado a hacer un barrido justamente en estas zonas a una altura conveniente que nos permita poder visualizar, ¿no es cierto?, el desplazamiento del ganado y con ello también poder realizar el tratamiento y análisis de imágenes. En este caso, algunas aplicaciones y algoritmos, por ejemplo, YOLO, que es un código abierto que se está utilizando mucho para detectar objetos y aplicado, por ejemplo, al reconocimiento del ganado. Es una ayuda indiscutible cuando se trata, por ejemplo, de una extensión de terreno bastante amplia, donde se tiene, por ejemplo, una gran cantidad de animales y se necesita optimizar el tiempo para poder realizar el conteo. De acuerdo a la cobertura de suelo en el área de estudio, hemos tenido diferentes tipos de cobertura. Tenemos bosque nativo, cuerpos de agua, cultivos, pero nos hemos enfocado directamente en lo que es el área de pastizal, que cubre aproximadamente 1.385 hectáreas. Este dron de DJI Mini SE2, que es el que lo estaba utilizando. Obviamente, debido a su tamaño, hace una cobertura pequeña, aproximadamente 5 hectáreas por vuelo, utilizando dos baterías, ¿no? Cada batería tiene una duración en vuelo de aproximadamente 20 minutos, 25 minutos, y esto nos ha generado un total de 277 vuelos que inclusive han sido un poco más, dependiendo obviamente de cómo eh, se han solapado las imágenes y obviamente hay algunos aspectos en campo que muchas veces nos obliga a realizar nuevamente más vuelos. Bien, con respecto a los cálculos basados en el nivel uno del IPCC, la guía nos presenta la fórmula para estimar la población promedio anual. Esto relaciona el promedio de días que un animal está vivo durante un año. Eso significa, por ejemplo, que en promedio si un animal está vivo antes de ser sacrificado 180 días, entonces ya deja de contarse en la población. Este es el valor que se utiliza en la ecuación. También NAPA, que es en cambio el total de animales producidos o que se incorporan a la población en un año. Aquí se puede incorporar el recuento de nacimientos o ingresos nuevos de animales durante un año y con esto se puede calcular la población promedio anual. En segunda instancia, la fórmula que hemos utilizado para la estimación de emisiones de metano por fermentación entérica utiliza esta fórmula que se puede apreciar en la parte inferior,
que nos da la cantidad de metano producida por fermentación entérica para una categoría específica de ganado, en este caso el ganado bovino, que se expresa finalmente en gigagramos de metano por año, ¿no? F vendría a ser el factor de emisión que nos da, obviamente, la guía para ser utilizado aquí, específicamente para la población de ganado que estamos, en este caso, considerando el ganado bovino, que se expresa en kilogramos de metano por cabeza y por año. N viene a ser el número de cabezas de ganado, en este caso T aplica la categoría, en este caso para ganado bovino, dividido para 10 a la 6, ¿no? Con respecto a la selección del factor de emisión y comparación de datos, nosotros hemos utilizado los factores de emisión que nos da la guía. Entonces, en este caso, para el ganado de carne, en pastoreo se estima entre 50 y 60 kilogramos de metano por animal y por año. Esto nos ha arrojado a la final una cantidad de metano producido en esta zona y posteriormente nosotros comparamos esta cantidad de emisiones con los datos a nivel nacional que nos proporciona justamente algunas fuentes de información en el país. Dentro de los primeros resultados, la utilización de este algoritmo YOLO nos permite hacer una contabilización directa y rápida. Nos reconoce rápidamente las eh, imágenes donde se pueden visualizar el ganado. Para esto hay que retroalimentar este algoritmo con una cantidad bastante importante de imágenes. Aquí hay que seleccionar, ¿no? cada, en cada imagen que pueda eh, mostrarse una cabeza de ganado, hay que seleccionarla, ¿no? Hay que ir enriqueciendo esta base de datos para poder utilizar el algoritmo. Hoy en día también hay otras aplicaciones también en línea que nos permiten ingresar las imágenes y poderlas contabilizar de manera rápida. Con este procedimiento hemos podido contabilizar un total de 447 animales que se contabilizaron durante el 2023. Tenemos algunas otras imágenes que nos permitieron validar también. Son imágenes un poco eh, más a una altura más baja, ¿no? Que nos permitió también analizar la ubicación y contabilización de de este tipo de ganado, ¿no? Algunos de los resultados que hemos obtenido de producción de metano por fermentación entérica aplicando las fórmulas, tenemos 106,58 kilogramos de metano por cabeza y por año. Las emisiones totales que hemos tenido de metano en el área de estudio ha sido de 47.961,59 kilogramos de metano por año o aproximadamente 0,048 gigagramos de metano por año. Con respecto a las comparaciones que hemos hecho en el país, las emisiones agrícolas de metano en Ecuador en el 2018 fueron de aproximadamente 322 gigagramos de metano y en la zona de Salapa, que contribuye aproximadamente con 0,048 gigagramos de metano. Esto pues significa una contribución de metano a nivel nacional de 0,015% de las emisiones del país. Pues, aún estamos todavía pues en una concentración de metano bastante baja, debido a que obviamente no tenemos una ganadería extensiva en la zona. Como conclusiones de este estudio, eh, enfocándonos directamente en el uso de drones, nos han permitido obviamente mejorar la precisión y la estimación de emisiones de metano, eh, sobre todo porque nos ha permitido optimizar recursos, nos ha permitido también tener datos poco más precisos, dado que en muchas ocasiones las encuestas, los encuestados no dan información quizás directa, ¿no? A veces
Creo que piensan también que se les va a generar algún tipo de impuesto y esa es la creencia que muchas veces no nos permite generar buenos datos, ¿no? Entonces, el uso de drones sí nos permite también optimizar el tiempo, hacer una cobertura de mayores zonas de terreno en menos tiempo y obviamente nos permite eh, también ubicar las zonas dentro del área con mayor producción de ganado, ¿no? Con respecto a los cálculos de metano, hemos visto que la contribución es de apenas el 0,015% de las emisiones totales de metano con respecto a la producción del país. Y para nosotros, obviamente, estos resultados nos permiten también contribuir al inventario de gases de emisiones de efecto invernadero que tiene el país y es una metodología que podría aplicarse rápidamente para alimentar estos inventarios. Esto es la pequeña charla que hemos tenido el día de hoy, contándole las experiencias que hemos tenido utilizando esta metodología y espero obviamente que haya despertado su curiosidad. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacernos llegar a través de la plataforma EVA o a través del correo electrónico que inicialmente les di. Les agradezco mucho por su amable atención.